digamos que la investigación es fundamental, bueno, que os voy a contar yo, pero es fundamental porque fundamenta las cosas que se deberían hacer y te refuta otras cosas que tú pensabas que eran correctas, porque, bueno, incluso fisios que te dicen, este movimiento, te enseñan un movimiento rarísimo con la pica para mejorar tu dolor de hombro. Y dices, no, pero por Dios, o sea, es que eso no es fisioterapia. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud. Hola chicos y chicas, estamos hoy aquí con José es fisioterapeuta, bienvenido. Él se dedica al ámbito de la investigación y es docente también en la universidad, así como está estudiando para el tema del doctorado. Estamos muy contentos de tenerte hoy aquí porque creo que puedes aportar bastante y desde una perspectiva también diferente y necesaria. Así que nada, queremos darte la bienvenida y Muchas gracias. presentarte un poquito si quieres, cuéntanos. Fabuloso. Pues mi nombre es José Fierro Marrero y soy fisioterapeuta. Yo hice el grado de fisioterapia aquí, lo estudié en la Europea de Canarias y lo hice creo que desde el 2017 al 21, más o menos. Y bueno, y cosas de la vida, empecé a enlazar una cosa con otra y al final me he quedado en lo que se dice de la academia. Entonces, después del grado, yo no tenía como digamos, no tenía como la vista cerrada en, oye, quiero meterme en esto, quiero meterme en lo otro. Sí que notaba que después del grado, como que no me veía con todos los recursos para abordar bien a un paciente y eso fue lo que dije, pues bueno, voy a hacerme un máster. Y estuve mirando y tal y entonces fue que decidí moverme a Madrid a estudiar un máster del Centro La Salle, que está asociado a la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahí fue como un poco que ya empecé un poco la carrera de investigación. Enganché ahí, hice el máster de un año en Madrid y conseguí una beca para hacer investigación en el centro. Y bueno, a partir de ahí pues ya, Qué bueno. ya me quedé. ¿Qué tal la experiencia en la europea? Es decir, porque nosotros Bien. venimos de la UL, de la Laguna aquí, y nos han Sí. contado, la verdad que a mí, por Sí. ejemplo, me han hablado muy, muy bien de la europea. Yo lo veo, o sea, también he de decir que probablemente ahora hayan hecho muchos más cambios que cuando estuve yo, porque yo fui de la segunda promoción. Claro. Segunda promoción. Entonces, quieras o no, el grado era bastante nuevo. Yo sí que vi que por ejemplo, el temario era bueno y sobre todo, pero vamos, digamos que dentro de los grados de fisioterapia, me imagino que ustedes lo habrán visto también, que por lo general y en la mayoría de universidades públicas, la calidad, digamos, del contenido que se imparte no es del todo científico. Ujú. O sea, tienes asignaturas que sí de osteopatía, que sí no sé qué movida china y tal. Y por ejemplo, eso yo no lo vi del todo en la europea. De hecho, tenía asignaturas, por ejemplo, que creo que sigue dando mi compañero Pedro, la de terapia manual ortopédica, que son asignaturas muy rigurosas y, y que quieras o no, por ejemplo, a mí me pasó durante el grado, que decía, bueno, pues vas aprendiendo, tal, y, y empiezas a ver que hay conceptos que no encajan con lo que empiezas a ver por fuera. Y fue, no sé si a lo mejor les pasa a ustedes, pero que de meterse en redes sociales empiezas a ver que a lo mejor hay conceptos que no cuadran con lo que te dan en el grado. Y me acuerdo que justo esa asignatura era en plan, tum, 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 dándole sascas a todos los mitos, los bulos que hay como en el tema de fisioterapia y ciencia. O sea, y por ejemplo, esa creo que es como una de las asignaturas que más me abrió la mente también a empezar un poco a tener una perspectiva científica y un poco más investigadora y tal. Claro. Sí, a no Sí, creerte lo primero que te efectivamente. sale por algún lado, sino tener esa capacidad crítica. Eso,
de decir Eso. esto coincide Eso. con lo que dice la literatura científica, no, puede Efectivamente. ser Eso. bulos, etcétera. Sí. Qué bueno. Yo la verdad que con respecto a la europea he tenido, no muchos, pero algún que otro alumno de prácticas y algún que otro compañero con el que tengo relación y yo flipé. Yo flipé porque sí que es cierto que como mencionaste antes, yo creo que a todos nos pasa inevitablemente, estudiemos donde estudiemos, que salimos y sentimos que no sabemos nada. Eso a Totalmente. todos, indudablemente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, conceptos clave como sensibilización central, y todas estas cositas de este estilo, yo no lo... O sea, yo no escuché Claro, esa no lo palabra ves. hasta que salí de la carrera. No lo ves. Ves. O quizás con algún profe de prácticas que me lo mencionaba, pero en la carrera como tal. Y sin embargo, yo vi a los alumnos que yo tenía de la europea y yo flipaba, porque Totalmente. tenían una cantidad de apuntes y de Ya. conocimientos que decía, contra, hay una diferencia. También he de decir que ahora viéndolo con perspectiva, o sea, creo que donde sí que, o sea, sí que por ejemplo tenía la sensación de salir del grado con a lo mejor más conocimiento que otros compañeros de otras universidades, pero luego ya a lo mejor haces un máster y se iguala prácticamente, hagas el máster que hagas, y se iguala más o menos el nivel de conocimiento. O sea, me pasó porque justo el máster de Madrid ¿Qué máster es decir, ¿cómo se llama? es máster de fisioterapia musculoesquelética. Ah, vale. Y es muy parecido al vamos, al que ofrecen aquí en la La terapia. europea. Sí, lo que pasa es que sí que tiene algunas particularidades que son un poco más distintas. O sea, tienen, creo que si no recuerdo mal, 2 asignaturas de ejercicio terapéutico, dan una carga en lo que se denomina como fisioterapia bioconductual, tienen una asignatura de eso y de estrategias de evaluación psicológica. Entonces, como que te ofrece, vamos, al menos mi sensación era que te ofrece una perspectiva Más amplia. más amplia, incluso desde una perspectiva más conductista. Es decir, em, a lo mejor desde el punto de vista de fisioterapia, tienes como perspectivas más mecanicistas, perspectivas más neurofisiológicas, pero quizás nos falta, desde un enfoque que solo llevan haciendo los psicólogos desde hace un montón, es centrarse en los cambios de conducta, que eso viene asociado al tema de educación terapéutica y tal, que no solamente es cambiar algunas creencias y conocimientos, sino independientemente, efectivamente, es decir, que tu paciente, independientemente de lo que crea, acabe eliminando conductas y reforzando otras que sean positivas para su rehabilitación. Entonces, digamos que está ahí un poco en lo que es el límite con las competencias de psicología, pero como todo va asociado a movimiento y al tratamiento de dolor, realmente es un poco más transversal. Entonces, bueno, No, qué interesante ese enfoque, lo de Sí. unir la TCC, o sea, la terapia conductual más. Eso, totalmente, totalmente. Entonces, se basa mucho en las teorías clásicas de la psicología y el tema de los reforzadores y tal. Entonces, bueno, yo tuve una experiencia buena con el máster, eso he de decir. Y también, bueno, porque después, mm, quieras o no, ha, me ha servido para estar donde estoy hoy. Y bueno, recapitulando con lo de antes, justo fui... Estábamos en lo de que me gusta que lo retomes, porque yo quería decir ahí también Eso. un pequeño apunte. Sí. Estábamos hablando de lo de que cuanto más aprendes, quizás también más va creciendo la sensación de que no sabes tanto, ¿no? O de que sabes todavía menos, te sí, quedan sí. muchas más cosas por seguir Te aprendiendo. surgen más dudas, pero Efecto por todos Dunning-Kruger lados. ese, ¿no? Sí, sí, Dunning-Kruger. Hay no sé cómo es el nombre, pero Dunning-Kruger, vale, Eso. sí, sí. son como dos círculos, Sí. ¿no? Que cuanto más Bueno, una aumenta gráfica, sí. Bueno, el círculo hay del conocimiento, Eso. más Más- crece también el de... El campo de la duda. Exacto, de exacto. lo que dudas de lo que sabes. Sí, sí, sí. Y bueno, que justo cuando fui al máster coincidí con un compañero de la UL y yo sí que tenía Bueno, a ver, esto de antemano, que decir que el chaval, bueno, de hecho, ahora colaboro con él en algunas cosas,
que, bueno, no sé si conocen a Omar López. Bueno, No, no estoy pues, segura, la verdad. pues él estudió en La Laguna, matrícula de todo, un fuera de serie, pero sí que tenía la sensación que justo cuando acabé el grado y empezábamos el máster, yo sí que tenía algún conocimiento más, pero luego después del máster por igual. Entonces, también un poco mi reflexión es que da igual un poco dónde empieces el grado, que con las formaciones de posgrado y todo lo que hagas después, prácticamente puedes. Estoy de acuerdo. Eso es, Sí, sí, que si tú efectivamente. quieres, o sea, independientemente de la formación que escojas, Sí. o sea, Yo si me tú ac- tienes interés, vas a... Yo, Sí. por ejemplo, que estoy estudiando en la europea ahora mismo, un grado, noto, por ejemplo, la diferencia en que se potencia mucho desde primero el tema del, del basar todo tu conocimiento en estudios científicos. Es decir, yo no me acuerdo de leer Total. paper en la UL hasta tercero de carrera, ¿sabes? Es decir, y aquí ya es en las Se primeras esforzaba. tareas, es cítame en APA 7, ponme las referencias ya, porque, ¿sabes? Y entonces te quedas como diciendo, ¿sabes? Que tienes que estar, desde el primero de carrera estás Claro, trabajando en la estás parte científica. empapándote Claro. de eso. Claro. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, y por ejemplo, con el máster que hice, sí que el perfil de los profesores es súper investigador. Muchos hacen práctica clínica, pero es que, em, vamos, a mí cuando me dan un seminario, lo que sea, sí que me gusta y de verdad lo disfruto cuando me dan un seminario de calidad científica, ¿sabes? Y si ya lo mezclas con experiencia clínica y demás, fabuloso. Claro. Por ejemplo, sí que al menos en mi promoción, muchos de los profesores tenían un bagaje mucho más clínico que investigador, pero sí que se esforzaban bastante en dar un contenido científico riguroso, al menos. Interesante. Sí. Yo, por ejemplo, caigo ahora en Álvaro Altuve, de Bifi Getcho, Sí. que, o sea, yo cuando empecé a salir de la carrera y demás, yo flipaba porque era como un aprendizaje propio. Por ejemplo, yo necesitaba, porque como no tenía ese aprendizaje de investigación ni tenía la autocrítica o la capacidad crítica, mejor dicho, para saber reconocer si un artículo es bueno o no es bueno, me puedo fiar, no fiar, claro, yo necesitaba comprar formaciones para que me lo contaran, para que me lo Total. enseñaran. O sea, y yo, por ejemplo, una de las cosas que admiro de este chico es que, por ejemplo, con el tema de los tendones, que él es Mr. Tendón y tal, él mismo es capaz de buscar la bibliografía, Sí. actualizarla, o sea, si hay algo que antes hacía de una Total. manera y ahora ha cambiado, él mismo es el que hace ese trabajo y compagina investigación y práctica clínica, que a mí ya me Eso. gustaría poder Total. hacerlo de esa misma forma, porque es cierto que el tiempo pasa, la ciencia avanza y lo que antes estaba bien, igual ahora no, lo que hacemos con los otros pacientes pues no lo es tanto. Entonces es algo que admiro de gente como él, como ustedes, que es como si nos hicieran el trabajo a nosotros y está mal en el fondo porque ustedes también tienen derecho a disfrutar de la práctica clínica, por ejemplo, o nosotros desde la práctica clínica pura y dura también deberíamos, no sé, intentar aportar nuestro granito de arena al tema de las investigaciones, no que nos lo den, y lo digo, o sea, criticándome Claro. a mí incluida en el sentido ese de que compramos muchas veces el tiempo que emplea otra persona para que me lo cuente. Y contra, tú dices, pues también estaría bien que no me lo contaran, sino es Sí, descubrir sí. las cosas yo por mis propios medios. Entonces, es un Yo- ámbito muy interesante, yo creo. Yo, la verdad que, y esto es un debate que he tenido últimamente con algunos compañeros, y es que también con lo que hablaban de cuanto más estudias y tal, más dudas tienes. Pues me pasa incluso leyendo literatura científica. O sea, ahora sí que me he puesto a estudiar un poco más de estadística, porque era un poco como un poco el punto débil. Joder, y ves que la mayoría de estudios te hacen una chapuza. Y entonces, al final, también entre que eso no está del todo bien planteado y luego la interpretación que se hace de toda esa información no es del todo correcta, dices, o sea, aquí o te pones a hacer tu investigación e intentarla hacer bien, o es imposible.
Y es en cierto modo complicado porque, a ver, también un poco desde mi experiencia. O sea, creo que me queda mucho por aprender a interpretar bien estudios, aunque ya más o menos vas viendo bueno, a grosso modo, dice, pues esto está bien, esto tal, me fío o no me fío. Pero creo que de cara a alguien que no se haya metido en ese mundillo, es infinitamente aún más Claro. complicado. Y a lo mejor sí que uno puede tener la perspectiva de tal, esto sale significativo, pues lo meto en mi práctica clínica. Pues no, no es tan fácil. Entonces sí que me parece apropiado que, por ejemplo, haya ese perfil investigador que haga las cosas muy bien, que esté también el perfil mixto de investigador y clínico, y luego los clínicos, o sea, y me parece que la labor es fundamental, o sea, de todos ellos. Y por ejemplo, lo que comentabas de este tipo de formaciones, veo apropiado que, oye, si yo no tengo suficiente bagaje en este tema, pues prefiero que me lo den. De hecho, es lo que hacemos la mayoría después del Sí, grado. Dice, pues me meto a un máster para aprender más. Y tienes a un claustro de investigadores que te dan todas esas cosas. Sí, sí, que puestos a decir, a mí me funciona, Claro, es preferible que vayamos a un sitio, reconocer que no sabemos y que nos digan cómo se hace, pues para intentar luego transmitir efectivamente. la mayor de las calidades a nuestros pacientes. Eso Pero sí, es un ámbito complicado porque yo, por ejemplo, reconozco que he estado muy apartada de la investigación Ujú. y sé que es una pena porque, o sea, es que es de lo más importante. Por supuesto que la práctica clínica también nos da mucho, pero si no hay una investigación previa, Total. es insuficiente. O Total. sea, la medicina, la ciencia de la salud en general tiene que progresar y eso no lo haría sin la investigación. Entonces, para que lo entienda, o sea, cualquier persona fuera de esta rama y demás, ¿qué dirías tú que es la investigación? ¿Por qué te dedicas a ella y por qué es importante? Para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Pues, bueno, parece sencilla, pero buena pregunta, ¿eh? Ah, muy bien, Miri, ¿eh? Dios. Pues, ¿Cómo hilaste? pues, bueno, espérate Sí. que me lo pienso dos veces. Hasta ahora de la mañana. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Entonces, pues, partimos ahí, luego empezamos. El método de la Mira, un día estaba yo aquí, llego a la clínica, mientras piensas si quieres, y me llega Leo y dice, ¿qué es el método científico? Y yo, o sea, a mí no ¿Cómo? me nombraban el método científico de que estaba en la carrera. Espera que me tome un café. No, la pregunta era ¿por qué deberíamos basar nuestra práctica? No, era porque era un trabajo de clase de la carrera y era como ¿por qué se debe basar nuestra práctica clínica en la ciencia? Ok. Es decir, ¿por qué es interesante Claro. basarnos en el método científico para abordar un paciente? ¿Vale? Entonces era esa un poco la Y el verdad. tío, pues, por la mañana también lo mismo. O sea, Primera hora. me dejó como te acabo de dejar yo a ti, igual. O sea, digo, ¿qué, Leo? Bueno, ¿dónde estábamos? Pregunta. Eso. Bueno, Cuéntame. que ya la tengo. Ya la tienes, Ya la venga, tengo. venga. Bueno, vea, José. A ver. Las dos cosas a la vez. Rápido piensa, ¿eh? Digamos que, o sea, la investigación es como el método que tienes o digamos, la forma más aproximada a descubrir cuál es la realidad general de una cosa. Entonces, por ejemplo, en fisioterapia se lleva haciendo investigación desde hace bastantes años, pero ni de lejos tenemos el bagaje de la medicina o de la psicología. De hecho, hasta los psicólogos, bueno, son o sea, están bien posicionados dentro de la investigación porque incluso han desarrollado cosas que otros investigadores no han hecho, como la evaluación de constructos psicológicos, que son cosas muy complicadas y tal. Entonces, digamos que la investigación es fundamental, bueno, que os voy a contar yo, pero es fundamental porque fundamenta las cosas que se deberían hacer y te refuta otras cosas que tú pensabas que eran correctas, porque al final tú cuando estás en la práctica clínica vas tratando a uno,
pero no ves la globalidad y la repetibilidad que tiene lo que hace. Es decir, que si tú a una persona le haces ejercicio terapéutico y va bien, no tiene por qué implicar que con la siguiente vaya a ir igual de bien. Y eso sí que lo ves en investigación. De hecho, normalmente cuando haces investigación, lo que analizas es la tendencia central de todos esos datos. Y tú vas a ver que unos mejoran, otros no, pero siempre va a haber como una tendencia central. Entonces, al final, digamos que esto es como un poco el principio básico sobre lo que basar tu práctica clínica. Luego vienen cosas un poco más complejas. Pero digamos que si la tendencia central de un tipo de intervención es favorable, implica que probablemente al siguiente paciente que te entre le vaya a ir bien por esa tendencia central. Porque al final tú estás basando tu toma de decisiones en un tratamiento que ya se ha aplicado en 200 pacientes. Y ves que en términos de promedio, en términos generales, es favorable frente a no intervenir. Entonces dices, pues al siguiente que me toque, siendo la misma población y demás, pues oye, es probable que le pueda ir bien mi tratamiento. Porque al final, digamos que estás elaborando una predicción antes de haberle tratado, pero lo basas en, oye, pues si ya en este estudio han tratado a 200 personas y va favorablemente, pues bueno, es que estamos a un tris de que a mi paciente que presenta las mismas características le vaya a ir bien. Que eso no lo sabemos, tú tienes que aplicar el tratamiento y luego ver. Entonces, digamos que ahí luego se va haciendo una mezcolanza de toma de decisiones. Y eso apunta sobre todo a lo que se lleva haciendo ya en los últimos años, que es la medicina estratificada o medicina de precisión desde un punto de vista clínico. Que es decir, yo con todos los conocimientos en literatura científica lo que hago es evaluar muy bien a mi paciente y en base a todos los conocimientos de ciencia, la experiencia que tenéis ustedes y demás, tomas decisiones muy precisas en cómo abordar a ese paciente. Y que obtienes resultados muy predecibles, ¿no? En cuanto a... predecibles dentro de la... Claro, dentro del ramo, en ese ¿no? contexto, sí. Claro. De hecho, por ejemplo, a lo que tiende la investigación es, pues, primero ves los efectos generales de una terapia y luego, poco a poco, vas deshilando un poco más y ves qué componentes son los que más influyen. Y elaboras, pues, lo que se llaman modelos predictivos y demás, que eso son unas cosas complicadísimas. Eso a mí se me escapa. Bueno, Se me poco a escapa. poco. Me parece súper interesante. O sea, Sí. yo, por ejemplo, ayer estaba hablando con un paciente y le decía, con las características del dolor y el tiempo de evolución que lleva, etcétera, lo más normal o lo esperado quizás es que en un par de días, pues esto responda así, disminuya dolor, ta, ta, ta. Y eso lo podemos hacer gracias a lo que tú estás explicando. O sea, se ha analizado cómo funciona una patología, el tiempo de evolución, cómo responde ante ciertos tratamientos. Y gracias a ese estudio previo, yo en clínica puedo intentar transmitirle al paciente Efectivamente. una predicción que Eso lo que es. hace en muchos casos es disminuir incertidumbre y calmar a la Eso persona, es. etcétera. Lejos que, o sea, aparte de que luego tengamos que individualizar con cada uno, pero por lo menos a nivel general Claro. sí que nos da eso estas es. estrategias en clínica. Entonces, yo creo que transmitiste súper bien porque es importante la Que- investigación. Es que es eso lo que dices, o sea, a ti te llega un paciente y tú no puedes predecir. O sea, yo no tengo aquí Claro. la bola mágica para saber qué te va a pasar dentro de 2 semanas o 2 años. Pero claro, el método más asequible que tenemos para hacer una semipredicción o ver por dónde van a ir los tiros es basarnos en lo que ya ha ocurrido con muchos pacientes anteriores, tanto en ciencia como en vuestra experiencia clínica. Sí, vamos mezclando. al Eso final, ¿no? es una mezcolanza. Sin duda también lo que nos da también lo que es trabajar bajo el método científico, por así decirlo, es que a veces, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es importante hacer bien, pero es importante no hacer mal, ¿no? Totalmente. Es decir, entonces, por lo menos nos aseguramos que lo que hacemos tenemos la sospecha de que va a serle mejor al paciente, ¿vale? Pero lo que sabemos seguramente es que no le va a hacer mal. Eso Que es, no es que vamos a totalmente. empeorar algo debido a que
Sí, que estamos realmente. actuando. No analizamos algo, ¿no? Claro, estás haciendo algo dentro de que ya se ha investigado y ya sabes que... Sí, que hay unas mal condiciones no de le vas a seguridad hacer. que se puede hacer. Eso es. Exacto, Por ejemplo, eso. y porque lo ha sacado, pero creo que es el caso más claro, quizás en fisioterapia, con el tema de la manipulación vertebral. O sea, tienes evidencia de que hay unos pocos casos, no son, bueno, no sé realmente el dato, pero no es una prevalencia extremadamente alta, de casos, y de hecho es que se han hecho virales bueno, no solo por fisioterapeutas, sino por otros profesionales que se dedican a cascar cuellos a cascoporro, y hay alguno que por algún tipo de malformación en las arterias vertebrales les pega ahí un pepinazo y les da un ictus o incluso fallecen. Entonces dice, ¿por qué voy a hacer yo esto? Tengo información previa que me dice que no lo haga. Entonces, ¿cuál va a ser mi decisión? Pues opto por otra técnica o otra Sí, que se ha terapia. visto que encima los beneficios no son tan altos como para tomar ese Efectivamente, riesgo. eso es. Y, Eso o sea, es. me parece súper interesante el tema, pero vamos a bajarlo a una pregunta más coloquial. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, o qué opinas tú también, Mili, de los típicos profesionales de la salud, fisioterapeutas sobre todo, que promueven a través de redes sociales todo lo que es manipulaciones y demás? No lo veo para nada. O sea, em, creo que el efecto que tienen, o sea, es indudable que tanto un quiropráctico, un osteópata, cualquier otro profesional o un fisio que se dedique a manipular, pues eso tiene una serie de efectos porque son transversales a esa técnica. O sea, es el mismo efecto que te haga una manipulación un fisio que un quiropráctico. El efecto es el mismo. Y eso mejora la sintomatología de los pacientes, pero siempre a corto plazo. Y no de todos, no de todos. También hay ciertos riesgos y demás. Pero claro, es bueno, que no sé si estará grabado, pero era lo que hablábamos antes de generar cambios de conducta en la mejora de todos esos hábitos que presenta el paciente. O sea, una manipulación no te va a cambiar la forma en la que afrontas tu enfermedad. O sea, Una de hecho, tirita. es que incluso puede ser que te vuelva a lo mejor más dependiente a ese tipo de técnicas, porque quieras o no, es un reforzador. Es decir, yo voy al fisio, me casca 3 veces, me encuentro mejor, eso ya es un reforzador. Va a ser que probablemente piense, Una persona asocia, sí, sí. claro, asocies y digas, oye, pues tengo que venir otra vez porque me siento mejor. Pero claro, ahí está donde cambia la cosa. Y esto no te lo hace un fisio que un osteópata o un quiropráctico. Y es que el fisio tiene la labor de promover hábitos salutogénicos y de decir, oye, que es que yo te hago esto porque te lo tengo que hacer ahora, pero ni de lejos te va a mejorar a largo plazo. Para mejorar a largo plazo tenemos que hacer ejercicio, cambiar algunos hábitos que tienes, eh, y que empieces a promover en tu vida otras cosas que hagan que no vuelva este problema. ¿Sabes? Eso, desde luego, no lo tienes en otras ramas. Claro. Sí, yo creo que la clave en gran medida está en que, perdón, en que, Dios, perdón, Que te digo una distraje llamada. con la llamada. En el lenguaje, En en el el lenguaje. lenguaje con el que se lo transmitas al paciente, Sí, ¿no? sí. El peligro de las palabras o la importancia de las palabras que uses, Total. en cómo explicas esa técnica y lo que transmites con ella o no. Entonces, La cuestión en crear, que yo a veces veía antes muchos compañeros que enfocaban sus perfiles de redes, ¿no? A soy experto en manipular, o soy, no, que no es Ya. ninguna crítica, o sí, Sí. sí, es una crítica, no, pero me refiero a el mensaje que damos a la gente, ¿sabes? Y por Sí. eso también lo que hablamos Mili y yo muchas veces de lo complicado que es dentro de nuestro ámbito crear contenido, ¿sabes? En plan, hacer Claro. contenido, porque es que Y bueno, ciertas cosas, y por eso que a mí me gustan tanto estos temas de podcast, porque aquí tienes el tiempo para explicarlo, ¿no? Sí. Ciertos mensajes, a veces, o ciertas imágenes, pueden hacer que la persona entienda eso, que no tiene ni idea de fisioterapia, ni de salud, ni de nada, y tú dices, pues estoy viendo TikTok y de repente veo una manipulación de alguien y dices,
Pues, Sí. esto es lo que necesito, ¿sabes? En plan, es la chispa esa, ¿no? Y no solo los que hacen manipulaciones, sino me aparece también, bueno, que yo no sé, debo de tener el algoritmo de Instagram trastocado, pero solo me sale, bueno, incluso oficios que te dicen, este movimiento, te enseñan un movimiento rarísimo con la pica para mejorar tu dolor de hombro. Y dices, no, pero por Dios, o sea, es que eso no es fisioterapia. Y sin embargo, eso es lo que se viraliza. Claro, claro. Mira, por ejemplo, tengo varios compañeros allá por Madrid que creo que sí que hacen contenido de calidad Voy a y, bajar un poco el aire. Sigue hablando. y que sí, Dios, gracias. y que al final te, o sea, y ellos mismos me dicen que es complicado, porque ellos a lo mejor suben un meme o un reel, eso se viraliza, pero luego el contenido de calidad y tal no se vende en Instagram. Claro. Claro. Eso es. Porque a lo mejor no es la plataforma, sino que te tienes que ir a otro ámbito para explicar cosas más serias. Sí, sí, es Es muy complicado. complejo. A ver, es un poco lo que hablamos nosotros, que es una línea súper delgada que si te pasas un poquito transmites cosas peligrosas o mensajes peligrosos. Sí, Y si no, pues te quedas corto, Te quedas o corto. no viralizas, o no consigues el efecto de transmitir que tú esperabas. ya. Es muy complejo el sí, sí. mundo, O este sea, mundo. yo creo que en términos generales, con el tema de la divulgación científica, quieras o no, tienes que pecar de quedarte a lo mejor corto, pero con corto me refiero a quizás en contenido. O sea, tú no puedes explicarle a un paciente que si la neurofisiología de no sé qué o tal. O sea, tienes que hacer contenido sencillo que sea asimilable. Y aunque cometas a lo mejor un pequeño error técnico o tal, tienes que adaptarlo a ese lenguaje que te tolera el paciente o otro fisioterapeuta. Y porque al final el objetivo es que el mensaje pueda llegar a esta gente. No hace falta volverse loco en Instagram poniendo un montón de contenido verborroso. Sí, 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 sin duda. No, y que al final estamos en un sector, el sector sanitario, el sector de la salud, Sí. dentro de redes sociales tampoco es que sea, obviamente, ayuda, ¿no? Pero no es un sector que la gente consuma como, por ejemplo, la moda o cualquier cosa, ¿sabes? No es Total. tan visual, ¿no? Nadie se pone a ver perfiles de fisioterapia, a ver qué dice esto, ¿sabes? No. Queremos entretenernos, ¿no? Eso Sí. es. Cambiando un poquito de tema, si les parece bien, a mí me gustaría, bueno, te estaba bolifiando Instagram, etcétera, pues para informarme un poco. Hemos coincidido en congresos, como Sí. estábamos hablando antes y demás, pero bueno, ya luego lo que haces, pues se me escapa a veces, no me entero de todas las investigaciones que puedas hacer, etcétera. Entonces, estuve viendo por ahí, tú corrígeme si me equivoco, que el ámbito de la geriatría te gusta mucho. Eso es. No quiero que te me vayas de aquí sin explicarle a la gente qué es la fragilidad, etcétera. Pero bueno, antes de entrar, me gustaría que habláramos un poquito sobre los problemas de salud dentro de la fisioterapia que crees que son más comunes actualmente y que tanto puede estar afectando a muchas personas. Por ejemplo, bueno, otra pregunta. Otra pregunta de la buena. Joder, no es Amelie, ¿eh? El chat GTP, ¿eh? ¿Cómo ayuda? Pero, Sí, sí. mira, quizás te diría que, y esto también es como una cosa que me he venido a dar cuenta hace poco, pero yo creo que también porque no vi, a lo mejor durante el grado, todos los campos de la fisioterapia. Y yo creo que un problema que tenemos en fisio es que nos hemos centrado excesivamente en lo que es fisioterapia musculoesquelética. O sea, de forma excesiva. En el sentido de que si tú vas y ves las clínicas de Santa Cruz o de Madrid, todas, pero prácticamente todas van a ser dirigidas a fisioterapia musculoesquelética. Que dentro de ese contexto, a lo mejor hay alguna más específica en tema de dolor crónico y demás. Y luego también tiene fisioneuro. Digamos que esas son como las más abordadas. Y también con deportiva, pero se enlaza con musculoesquelética. Y creo que quizás de los problemas que tenemos en fisioterapia es que no hemos extendido el todo a otros campos que
a mi forma de verlo, creo que son incluso más relevantes. Por ejemplo, y os pongo el ejemplo, las patologías que generan más mortalidad en el mundo, y bueno, en Europa y en España, son las cardiopatías. O sea, de hecho, por prevalencia son la causa de mortalidad más alta de todas las posibles enfermedades. Y cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca y demás, si ese paciente no va con el fisioterapeuta, no va con un médico rehabilitador, programándole ejercicio terapéutico, esa persona en un año le pega otro infarto y es posible que fallezca. De hecho, la recurrencia de infartos es bastante elevada. Entonces, yo el problema que le veo a la fisioterapia de hoy es que nos hemos centrado mucho en musculoesquelética y hemos dejado de lado campos que son súper relevantes. Y de hecho, eso lo notas con los pacientes. Aquí viene un paciente con dolor de hombro, más o menos, que le duele. A esa persona quizás no le importa del todo que se le vaya o no, pero el que tiene un infarto agudo de miocardio le interesa hacer el ejercicio, porque si no, tiene unas consecuencias muy graves. Y creo que lo mismo ocurre a lo mejor con otros campos. Por ejemplo, con fisiorespi. Bueno, que creo Tuvimos que aquí a Isma. a Isma, Sí, 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 sí. sí. Y estuvo hablando también de la importancia de esto, o sea, Es que es fisioterapia fundamental. respiratoria en EPOC, que también es una de las patologías respiratorias más comunes y que causan también muchísima, o sea, gran disminución de la calidad de vida e incluso la mortalidad. Y Sí, no sí, es sí, como sí. la diabetes, por ejemplo, que va y tienes tus controles en el centro de salud, que bueno, ella Claro. nos contaba que ahora estaba súper contenta porque en los centros de salud estaba pudiendo atender más concretamente a pacientes respiratorios y poder hacer esa labor de educación, pero ha sido ahora Eso y es. ella lleva un par de años buenos de... Y es de que, y es que realmente, si te fijas en otras áreas sanitarias como medicina, son súper relevantes porque salvan vidas. O sea, esa es el matiz importante. Y en cambio, fisioterapia tiene su grano de arena y su buen grano de arena dentro de lo que es la calidad de los pacientes, pero digamos que para mejorar como profesión, creo que tenemos que saltar a otros campos y decir, oye, que es que no quitamos un dolorcito de hombro, que es que en términos de salud pública, a lo mejor no, que es relevante para la persona, pero en el gran marco creo que es más relevante salvar una vida, por ejemplo, con ejercicio terapéutico en un infarto agudo de miocardio. O, o por ejemplo, en geriatría o en dolor crónico, donde sí que hay una carga y una importancia sociosanitaria muy grande. Y eso es lo que nos va a hacer como profesión mejorar. No, y a nivel Mejorar de gasto mucho. de recursos también, es decir, a nivel de Totalmente, cuánto gasta de recursos ese tipo de perfiles, ¿no? Sí, totalmente. sí, 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 sí. 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 Súper interesante esto, ¿eh? Sí, es que, de hecho, yo hice el máster porque, el de fisioterapia musculoesquelética, porque era un máster muy transversal y desde una perspectiva de conocimiento de dolor y de técnicas musculoesqueléticas puedes tratar a muchos pacientes de neuro, a muchos pacientes geriátricos, a los de deportiva también. Entonces, digamos que es transversal. Pero hay poca gente, bueno, que lo habrán visto con Inma y demás, que se mete en campos complejos. O fisioterapia oncológica. Bueno, relevantísimo. Sí, sí. Súper Sí, 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 relevante. sí. Sin duda. Bueno, cambiando de tema, José, ¿en qué estás ahora? Pues ahora estoy con la tesis doctoral, ¿Cómo se que llega a una tesis de doctoral? ¿Haces el máster y luego hace... sigues ahí Sí, formándote? a ver, ¿O cómo va? depende, porque tú o sea, para acceder a un programa de tesis, o sea, inscribirte a una tesis, necesitas una serie de créditos STS. Ujú. Entonces, si no recuerdo mal, lo que te pide son 300 créditos. Entonces, normalmente con un grado de 4 años tienes 180 o 240 240. y con un máster de un año obtienes 60.
en total tienes 300 créditos. Y con eso ya puedes acceder a un programa de doctorado. ¿Y dónde, es decir, dónde te inscribes? ¿Son como dentro de cada universidad? Dentro de cada universidad, también depende de las universidades, tienen sus programas de doctorado. Vale. Pues tienen el departamento de medicina, por ejemplo, en donde estoy yo. El departamento de medicina tiene varios programas, el departamento de física tiene otros programas de doctorado y demás. Y la mayoría de universidades tienen sus programas de doctorado. Vale. Entonces, tú ves en cuál te interesa meterte y ves los requisitos. Y por lo general en la mayoría te piden eso, los 300 créditos. Por ejemplo, los podólogos o los enfermeros, si no recuerdo mal, hacen más años de grado, entonces alcanzan los 300 créditos directamente y no necesitan hacer estudios de posgrado para acceder al doctorado, porque ya tienes los 300 créditos. Ok. Entonces, yo en mi caso estoy en el programa para que veáis el nombre, no tiene nada que ver, de medicina y cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, digamos que ese es un programa de doctorado muy generalista, donde se meten el campo de enfermería, fisioterapia, medicina, y entonces puedes hacer la tesis de prácticamente cualquier cosa. Y justo estoy haciendo la tesis de ¿Cuánto dura un doctorado? un doctorado, depende de cómo, o sea, de cuánto tiempo le dediques. Hay dos opciones, que es dedicación a tiempo completa, que eso es como una jornada laboral entera, o a tiempo parcial, que es menos de eso. Entonces, ahora lo han cambiado a tiempo completo. Normalmente duraba 3 años y tienes algunos años de prórroga. Y a tiempo parcial creo que eran 5 años. Ahora creo que los han aumentado, me parece. Por ejemplo, mi programa de doctorado, si no recuerdo mal, es de 3 años, porque lo hago a tiempo completo. Entonces tú estás 3 años haciendo tus investigaciones y demás, puedes pedir alguna prórroga y presentas todas las investigaciones que has hecho en una línea temática, que Es decir, sería la línea de tu tesis. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu línea? En mi caso digamos que es una... Estoy respondiendo a preguntas, pero me interesa mucho este tema. digamos que es como una mezcolanza. Y ha variado un poco y de hecho se puede ir variando durante el proceso. Digamos que en geriatría, la idea original que teníamos era ver, no sé si conocéis se llaman métodos de representación del movimiento, que es imaginería motora, observación de acciones, temas de realidad virtual y demás. Que digamos que son los procesos por los cuales se planifica y se organiza el movimiento. Porque tú siempre antes de ejecutar hay un proceso de planificación subyacente y es automático. O sea, tú no lo estás evocando voluntariamente, sino que tú has ejecutado un movimiento, pero eso se ha codificado antes. Pues digamos que estas técnicas lo que hacen es trabajar de forma consciente esa organización y planificación del movimiento. Por ejemplo, las más clásicas son imaginería motora, que es imaginar voluntariamente un movimiento. Tienes también la observación de acciones, que es observar un movimiento, y los derivados, que por ejemplo serían la famosa terapia de espejo, o por ejemplo las técnicas de feedback visual. O sea, y tú vas en esa línea de investigación. Esa es una parte. Temática, vale. Sí, esa es una parte. Entonces queríamos ver esa línea de concretamente imaginería motora en adultos mayores con fragilidad. Vale. Qué bueno. Digamos que, es un poco... Pero es un poco neuro y geriatría, ¿no? O entiendo, ¿cómo va? Es decir, Sí, algo así, porque, a ver, la población es población geriátrica. Digamos que tienen algunas particularidades, que eso podemos entrar después. Y la parte de imaginería motora, observación de acciones y tal, digamos que entran dentro de
las neurociencias aplicadas. Ujú, Porque al final, digamos que es un proceso neurocognitivo ujú, que asociado a movimiento y tiene un objetivo terapéutico. ujú. Entonces, tiene una aplicación directa. Entonces, por ejemplo, llevándolo un poco al tema que hacéis ustedes de dolor crónico, sí que se plantea este tipo de técnicas para aliviar dolor o mejorar algunas conductas. Ujú. Por ejemplo, con la imaginería motora, hay algunos pacientes con dolor complejo, dolor crónico, que tan solo el imaginar el movimiento que les duele les produce dolor o les evoca ese dolor. Entonces es curioso como al final tan solo imaginando y organizando, o sea, ya el problema es tan gordo que imaginando y organizando ese movimiento te evoca la sintomatología. Y bueno, esto Sí, lo o habrás sea, visto. es que me estás recordando muchísimo a Mar, porque, a mi querida Mar, porque en la formación que yo hice con ella habla mucho sobre esto que tú estás comentando, en Sí, cómo hay como un loop, como un bucle, por el cual, pues eso ya, esto es muy complejo de explicar, pero como que tu cerebro, por decirlo de algún modo, ya ha interpretado un error eso es. desde la entrada de información, bien sea pues a nivel visual o de nuestros propios sectores, etcétera. Y en nosotros como fisioterapeutas, me imagino que desde la investigación se busca todo eso, hay que como encontrar cómo corregir ese error, o sea, un cambio a la hora de, pues eso, que como hay un movimiento que simplemente con imaginarlo genera dolor, pues desde diferentes técnicas de fisioterapia lo que se busca es desaprender Esa, ese fallo que se ha incorporado en ese bucle, en ese en ese sistema. loop. Entonces, es Sí, súper sí. mega interesante lo que Es estás curioso. explicando, pero es súper complejo Estamos muy también. abajo, ¿eh? Estamos Sí, muy profundos, ¿eh? En la Sí, conversación. Me gusta, es me gusta. muy, Sí, muy, sí, muy sí. complejo porque sobre todo pues de cara a que la gente de a pie lo entienda, son procesos muy complicados. O sea, sí. muy... Y es curioso porque, a ver, desde un punto de vista más fundamental, sí que hay investigaciones que, digamos, de estos métodos que se llaman métodos de representación del movimiento, digamos que originalmente se plantearon para un objetivo de aprendizaje motor, y esto tiene, bueno, de hecho, ahora estuve en Francia haciendo la estancia de la tesis, en un departamento donde hacen mucho de esto. Y son CAFIDES y se dedican sobre todo a la parte de aprendizaje motor. Y bueno, de eso hay una cantidad de literatura, porque es curioso, porque solo, sin ejecutar un movimiento, simplemente imaginándolo u observándolo, ya aprendes ese movimiento. Entonces, eso se lleva haciendo también mucho desde fisio deportiva, bueno, Ujú. deportiva, en el Return reaprendizaje. to play, sí, cuando Sí, hacemos el return to play. efectivamente, todo el tema, lo que se Ujú. dice como comúnmente de visualización de jugadas, al final tú le pides al futbolista que se imagine lanzando un penalti o cómo toca el pie la pelota y coge rosca. Ujú. Y ya en poblaciones más clínicas, en fisioneuro se utiliza bastante, sobre todo en pacientes con ictus y Sí, Parkinson. sí. Y desde la geriatría no hay demasiado, de hecho es como un campo más nuevo, pero se utiliza sobre todo en el aprendizaje de nuevas tareas. Por ejemplo, un anciano que se fracture la cadera, pues tienes que reeducarle la marcha. Entonces, lo que planteas a lo mejor es una combinación de terapias entre observar o imaginar y ejecutar. Entonces, digamos que ese popurrí de terapias haría que mejore, a retomar de nuevo ese patrón de marcha. Es súper interesante y sobre todo es que a veces puede parecer magia, pero no es magia, No, 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 es es ciencia. nuestro cuerpo y es nuestro cuerpo No que es magia, es Es ciencia. es ciencia. es una máquina perfecta, ¿no? Que tú dices, Sí, pero esto de verdad puede estar pasando en mi cuerpo. O sea, yo he llegado sí, a ver
con una paciente con dolor crónico complejo, en concreto pues problemas en el hombro, no movían nada el brazo, Claro. ponerle un esto de feedback visual que ella se veía, pero era una esto cruzada, o sea, ella estaba viendo el lado El sano otro lado. y estaba moviendo su lado malo. Porque ella estaba viendo el sano Claro. reflejado, es como un cambio que te hace la pantalla, no recuerdo ahora el nombre, y yo vi con mis ojos como la paciente que no, o sea, nada, no subía de aquí, movía el brazo sin sentir dolor. O sea, y Claro. tú dices, te explota la cabeza, ¿no? De cómo esto puede pasar. Pues exacto, Claro. no es magia, es Claro. investigación, ciencia, Ciencia. y Ta- me parece súper interesante. También una crítica que se plantea mucho hacia esto es la aplicabilidad que tiene y la viabilidad de utilizarlo en clínica. Porque a ti te llega un paciente y le dices, venga, nos vamos a poner a imaginar un movimiento. Y te dice, mira, a mí méteme mano aquí Claro, yo para esto no te pago, ¿no? que me duele, yo para esto no te pago. Entonces, sí que entiendo en parte esa crítica y la comparto, la comparto. Ahora, después de haber estado un tiempo metido en esto, creo que tiene aplicabilidad solamente en unos contextos muy precisos. Creo que en fisioterapia musculoesquelética al uso yo no le daría tanta utilidad, pero por ejemplo, sí que creo que tiene su cabida en dolor crónico y sobre todo dentro de lo que sería musculoesquelética, solamente en un caso muy preciso, que sería en inmovilizaciones. Por ejemplo, hay bastantes estudios donde personas con cabestrillos, claro, ahí no tienes margen a hacer mucha actividad física porque tienes que consolidar el hueso y tienes que darle unos plazos prácticamente obligatorios al sistema esquelético para que consolide. Entonces, ¿qué se puede trabajar mientras? Pues muchas veces los procesos de representación del movimiento para no perder Conexiones, ¿no? esa organización que tenías de poder mover bien el brazo y controlarlo. Y es curioso porque tan solo imaginando que tú no tienes el cabestrillo y que estás moviendo, o incluso que estás levantando pesas, que es decir, ahí entra el componente de, oye, estoy imaginándomelo y me lo imagino que está fuerte mi brazo. Mejora bastante tanto la pérdida de masa muscular, la reduce, y la pérdida de fuerza y el rango de movimiento. Ahí sí que le veo utilidad, porque no tienes mucho más margen a hacer otras cosas. Entonces, pues bueno, eso sería como una parte inicial de la tesis. Y luego la otra es la parte de fragilidad, que eso es un follón. Es un No da para otro follón. podcast, ¿eh? Eso da para, vamos. Bueno, En o sea, líneas generales, bueno, eso, que quería consultaros, o sea, ¿ustedes conocéis algo de tema de fragilidad? ¿Os suena de algo? Porque literalmente cuando yo entré a hacer la tesis, pues no sabía muy bien lo que era fragilidad. Luego lo fui fragilidad aprendiendo. me suena de las cajas de las copas. Al papel burbuja este, Pablo. No, a ver, yo creo que sé lo que es, pero por si acaso, ¿El Mili? ilumínanos un poco Vale. para no confundir a la ver, gente. digamos que el concepto es eso, lo que dices tú, algo que es vulnerable y se puede romper. Pero digamos que eso es como muy abstracto. Y originalmente lo que se propuso es como una escala que la desarrolló una investigadora que se llama Linda Fried y otro que se llamaba Rockwood, ese es el apellido. Y desarrollaron unas escalas y las llamaron, vale, pues esto evalúa fragilidad. Y a partir de ahí, pues hay un campo de investigación enorme en geriatría. Y justo Hay cuestionarios, ¿no? hay un montón. Para intentar medir la... Sí, hay un porrón, hay como más de 70 cuestionarios. Y, y digamos que eso es, bueno, es algo que abordamos en la tesis porque creemos que no está bien planteado. ¿Qué? ¿El término? El término y todo lo de
lo de la fragilidad. O sea, fijaros, por ejemplo, ustedes bueno, la mayor parte de descubrimientos médicos o desde la psicología y demás tiene que ver con que un clínico empieza a detectar un perfil de paciente que se repite mucho. Se repite mucho. Entonces, eso acaba derivando en que descubres que existe una entidad clínica. Por ejemplo, algo, bueno, un poco más abstracto sería los síndromes ansioso-depresivos. Entonces, es un patrón que viene. Ujú. Entonces, pero que existe en la realidad. Tú simplemente tienes que desarrollar una escala que te cuantifique cuál es el nivel de ansiedad o depresión. Ujú. Pero eso es una cosa que existe en los pacientes. Es una realidad abstracta, pero existe. Lo mismo ocurre con la diabetes. Tú ves que existe un perfil de paciente que tiene problemas con hipoglucemia y demás y demás. Hay un problema fisiopatológico y dices, vale, pues existe una entidad y la vamos a llamar diabetes tipo 1 y tipo 2. Y eso es una realidad. El problema viene con lo de la fragilidad. Y es que esto es algo que creemos desde nuestra perspectiva, que me imagino que no será consensuado por todos, y es que no es una entidad clínica. O sea, y esto viene a derivar en que yo no tengo un perfil de paciente que se me repita, que yo le pueda decir, vale, tú eres frágil. No, eso no existe. Y el problema es que hay más de 70 escalas de fragilidad y cada una te evalúa una cosa distinta. Entonces, volvemos a lo mismo. No hay una repetibilidad en decir, vale, tú eres frágil, tú también, tal, tal. Porque cada uno se supone que es distinto. Y eso es un problemón gordo, porque digamos que se aleja de lo que se denomina medicina de precisión. Tú al final lo que buscas es hacer una evaluación súper exhaustiva de un paciente. Y el problema viene en que si yo uso una escala de fragilidad y me das positivo en esas cosas, cuando yo use otra, a lo mejor no me das positivo porque están evaluando cosas muy distintas. Ujú. Entonces, no es repetible esa entidad clínica. Entonces, Qué complejo. Interesante, es qué interesante. curioso. Sí, sí, sí. De primeras pensábamos que era algo como algo sólido. Más De hecho, homogéneo, ¿no? sí, sí, mucho más homogéneo. Porque también la cosa es que hay un montón de investigación en el campo y dice, pues vale, tiene que ser algo consolidado. Pues no. De Todos hecho, van por la misma visión, ¿no? Es decir, eso es. El problema es que si lo analizas en profundidad, ves que no es consistente. Entonces, yo, por ejemplo, en las formaciones que he dado de tema de fragilidad, eh, comento siempre lo mismo. Por ejemplo, en geriatría hay mucha gente en centros de día, en residencias que utilizan cuestionarios de fragilidad y yo mi recomendación es, si tienes poco tiempo, me parece interesante que uses escalas de fragilidad porque realmente te evalúan muchas cosas. son muy globales. Son muy globales. Claro. Te evalúan problemas físicos, problemas emocionales, problemas sociales. Entonces, si tú evalúas dentro de la escala uno por uno, ítem a ítem, te da mucha información porque estoy evaluando que si problemas de fuerza, tal. Entonces, sé por dónde abordar la cosa. Pero desde el punto de vista de la medicina de precisión, si nosotros tenemos el tiempo y la disponibilidad para hacer evaluaciones más exhaustivas, es mejor que tú hagas una batería de evaluaciones físicas, fuerza, equilibrio, coordinación y demás, centrado en las necesidades del paciente. Otra batería de evaluaciones neurocognitivas, que eso va más bien con los neuropsicos. Entonces, eso es un poco la conclusión a la que hemos llegado. Qué interesante, Que, qué interesante. Al que final nos suena quedamos... un poco triste, pero Ya, pero es la realidad. Esto lo hablamos con claro, Sebas también en el primer podcast, ¿no? efectivamente, es la realidad, es que eso es ciencia. Al final... Y aunque digas, joder, pues mira, es mi tema de tesis, me hubiera encantado sacar cosas de, oh, esto es una maravilla y tal, justo todo lo contrario, pero
también es un golpe de derechas a, a todo lo que se ha venido haciendo. Claro, es lo que tiene meterte en las cajas, desempolvar Eso, y decir, y mira, mirar todo lo que no está bien o lo que se puede mejorar. eso es, a partir de aquí, esto sirve, pero esto otro no. Lo que queremos es mejorar la práctica clínica. Ujú. Entonces, se basa en todo esto. Joder. Qué complejo. Sí, es curioso. ¿Qué mundo? Bueno, yo creo que por aquí hemos charlado bastante, José. Te invitamos ya Eso para... te iba a decir, ¿Cuándo vuelves por Tenerife? Tenemos futura charla Sí, ya. sí, total, ¿eh? Que nos Futura cuentes charla. ¿No hay preguntas rápidas? Tengo. Bien. Por supuesto. ¿Cómo no voy a tener las preguntas rápidas, Leo? Chicos, pero, pero sí, tienes que volverte y actualizarnos, ¿eh? Porque es muy compleja. A mí me Fenomenal. apasiona la geriatría y así que, vamos, Qué bueno. veo un futuro podcast sí o sí. Vamos, sí o si sí. es que seguro que tenéis un montón de pacientes geriátricos, si es que al final están Sí, todos sí. cascados. Y yo por lo menos intento, desde mi ignorancia o desde mis bases, incluir todos esos aspectos cognitivos. O sea, si puedo aprovechar cualquier ejercicio, cualquier movimiento que esté haciendo y le puedo incluir algo para que la persona, pues evitar que pierda los reflejos, que pierda Total. esa capacidad de reacción, de esa agilidad, esa coordinación, etcétera. O sea, si yo puedo poner mi granito de arena para incluir esas especies de Total, ejercicios súper. que tengo Sí. muy míos, pues vaya, lo voy a seguir haciendo hasta el final. Y ya os contaré también. ¿Le hago preguntar? Te espero. ¿Te inventaste una cosa? Bueno, Y ya os contaré también las cosas que tenemos pensadas a futuro, porque se vienen cosas muy qué chulas. guay, qué guay. Muy chulas. Yo estuve viendo del Instagram, estuve viendo el Switched On, que yo la También. uso muchísimo y me encantó. Es que el otro día vi en un podcast una cosa que me pareció súper interesante y esto lo voy a meter en el podcast siguiente, ¿vale? A ver. Espérate. Estoy intrigada. Pues, ¿Vale? Venga. Vale. 1000, ¿no? No lo puedes saber todo. Joder, no veas, ¿eh? Soy muy impaciente. Venga, empieza Meli con las Con preguntas. las preguntas rápidas. Venga, va. Bueno, las preguntas rápidas son preguntas que tienes que intentar responder lo más brevemente posible, ¿vale? vale. Esto, José es... O sea, un personaje. No, hombre, o sea. Qué bueno. Vale, la investigación es necesaria porque... Porque resuelve prácticamente todo. Describe qué es la investigación en 3 palabras. Uf. Criticidad. A veces triste y enriquecedora. Envejecer es... Eh, para mí, bonito. Wow, Bonito. no me lo esperaba. ¿Qué es lo primero que se compró José de fisioterapia? Uf, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Vale. Un dinamómetro. Un dinamómetro. Dinamómetro vale. de mano. Qué guay, qué Sí. guay, qué guay. Ajá. Vale, esto, investigación o docencia. Investigación. Vale. Si no hubiera sido fisio, ¿qué hubiera sido? Informático. Informático, ¿sí? Sí. Seguro. Vale, y un invitado o invitada que te gustaría escuchar. Es que eso lo había pensado. Y os recomendaría gente quizás de compañeros de Madrid, que bueno, aquí, vamos, invitaría 100% a mi jefe, a mi jefe y a mi jefa, a Roy y a Alba, y a mi compañero de tesis Álvaro, pero si me tengo que quedar con gente de aquí, os traería a mi ex profesor, Pedro Madrigal, que es, bueno, Pues mira, que es el que apuntado. lleva la asignatura que os comenté. Un crack. Pues Apuntado, apuntado y apuntado. invitadísimo. Un crack. Vale. José, y ahora yo me he inventado una sección para este podcast, ¿vale? Que es que tú vas a escribir una pregunta aquí para el próximo invitado. Ah, Ah, qué buena. Entonces solo lo puedes leer en ese momento, ¿vale? en ese momento. ¿No lo puedo leer yo? No, tú no lo puedes leer. Joder, que no, que me sabe. Qué bueno.
Uf. Bueno. Oye, qué Perfecto. buena. Me gusta mucho. ¿Sabes? En plan, y que la lee, o sea, con la pregunta que tú quieras, tienes tu tiempo para hacerlo. Vale, vale. José, ¿y tu nombre detrás? Para que veas que la dijiste tú. ¿Vale? Claro, si os traigo a Pedro, a lo mejor le hago una... claro, o a lo mejor igual no es no él. le toca a o él. toca a Claro, otro. ya sabemos el próximo invitado, por ejemplo. Entonces, Claro. Es verdad. Vale. vale, tienes tiempo, Mili. ¿Qué tal te fue el 2025? El Mientras José 2025. Bien, el 2024. Tío, estás mal, ¿eh? Mientras José piensa la pregunta. Ay, Pues se acabó el año ya. con ganas de... Chicos, gracias por estar ahí, a los compañeros del podcast. Es verdad, es el último Difícil del, esta, Es ¿eh? difícil. del 2024. Pueden ser preguntas, yo qué sé, ¿cuál es tu color favorito? ¿Vale? Estoy inquieta ya. Me has tenido aquí con el aire a... High. Se acabó el año, ¿eh? Yo, Primer año de Senta, ¿eh? primero 6 meses. Senta Fisiolo. ¿Les gusta el podcast? Díganos algo. ¿No? Te da un montón de vergüenza, ¿no? ¿Te gusta? Los chicos, las chicas. ¿Cómo era lo que dije con Pablo, mi error? ¿Cómo fue? Dios, podemos hacer un episodio especial al final de De año. solo errores. De solo errores, ¿eh? Sí, ¿cómo fue con Pablo? ¿Y colega? ¿Cómo fue lo que le dije, tío? Vale, no la vamos a mirar. Puedes esconderlo. Ya puedes esconderlo por la clínica. No, a mí. Mini rastreando Ya toda la estoy gente. ahí, vamos. Dios. Qué bacán. José, gracias por A ustedes. Muchas a ustedes. gracias. por el tiempo. A ustedes. Ha sido un placer, ha sido una auténtica fuente de sabiduría. Gracias por este rato, Mili, gracias. Sí. Y a los que están viendo A en la ti, charla a y el ustedes. podcast, Sí. gracias por estar ahí a todos, ¿vale? Nos vemos. Chao, 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 Te chao. damos la Chao. bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud.